Tengan un saludo cordial por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, que en esta vez vamos a explicar sobre la historia censurada de la UNSP, capítulo 3, de la Universidad Particular a la Universidad Nacional. La universidad tuvo muchos motivos que lo llevaron a su nacionalización. Los principales motivos son la economía de los universitarios, la incapacidad de algunos docentes, las disputas políticas y por la repartición de la universidad. La organización de la primera federación estudiantil. En esta parte nos menciona que Jesús Fernando Romero Villanes fue el primer presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Comunal, FEU. La FEU jugó un rol importante y decisivo en el proceso de democratización y nacionalización de la universidad. Nos menciona también que los estudiantes de la Universidad Comunal del Centro del Perú, al ver y sentir la injerencia política que cada vez más se entronizaba en nuestros claustros, investigaron y se dio a conocer que la Universidad Comunal tenía dueños privados, que nunca fue comunal. El pueblo de Huancayo levantó sus banderas de lucha encabezado por sus estudiantes y comuneros. En la usurpación y apropiación de la universidad, nos menciona que los cuestionamientos a la dirección de la universidad, incluyendo al rector, nacen a partir de que se divulga la escritura política de la Constitución número 371, la cual había quebrantado aspiraciones legítimas de las comunidades campesinas y de todo el pueblo. Las condiciones económicas de la población. Aquí la carencia de la economía por parte de los estudiantes fue otro factor decisivo, ya que se fijó la suma de 300 soles mensuales para el pago. En sus inicios la universidad reconocía a la Asociación de Padres de Familia, quienes con su dinero daban el soporte económico a la institución. Los alumnos foráneos pagaban, aparte de la mensualidad de los 400 soles promedio. A todo este problema económico se sumó el incremento sistemático y continuo de las tasas educacionales. La inmoralidad de las autoridades universitarias. Aquí nos habla sobre lo económico y lo moral, ya que las principales universidades, incluyendo al rector, tenían actos de corrupción, de malversación de los ingresos, y estos fueron juzgados y sancionados por la FEU. La FEU pedía que rindan cuentas claras, pero estos se negaban. Posteriormente, el movimiento estudiantil y los docentes progresistas llegaron a la conclusión que apremiaba la reorganización la universidad comunal frente a los actos de corrupción, pero estos no tenían sustentos legales, puesto que era propiedad privada. Por ello sería imprescindible la nacionalización. La incapacidad académica y de gestión. Esto se daba por parte de los docentes, ya que eran traídos del norte, especialmente de Trujillo. Eran cuestionados por los estudiantes y los docentes. Tuvo dos rectores que eran procedentes de la Universidad Nacional de Trujillo, que eran militares apristas, pero tenían mediocridad de profesorado, que no tenían un título profesional, ni siquiera habían estudiado en una universidad, pero eran contratados por el simple hecho de ser militares apristas. La utilización política de la universidad por parte del APRA. Acá hubo disputas políticas en el manejo de las universidades por parte de los docentes y estudiantes. El manejo del APRA incluía las decisiones, quién ingresaba como estudiante o docente a la universidad. Los directivos de la universidad en su gran mayoría eran apristas y era lógico que se opusieran a la nacionalización y esperan las mínimas faltas de la oposición para tomar represalias. Pero la FEU hizo una huelga indefinida para que puedan matricularse los alumnos sin ser discriminados. Los alumnos fueron admitidos y triunfaron. El carácter extracomunal de la universidad. Acá nos menciona que la renuncia al APRA del principal líder comunero Elías Tacunán Caguana, denunciando que el APRA había capturado la universidad como su propiedad. Se sentenció que este era un ente extracomunal. El oportunismo de la clase media alienada. Aquí nos menciona que la clase media alienada estaban incómodos de pertenecer a
una universidad de carácter comunal o campesina, y en medio de su crisis subjetiva decidieron apoyar el proyecto de la nacionalización. El pueblo se organiza. Aquí nos menciona que en la agenda del pueblo se prioriza la nacionalización de la Universidad Comunal de Centro del Perú, pero también jugaron un rol decisivo los partidos políticos, especialmente Acción Popular y el Partido Comunista del Perú, durante el proceso de la reorganización para la lucha de la anticorrupción contra el APRA. La FEUC consiguió la nacionalización integral al igual que otras universidades. La convivencia y nacionalización sin perder el poder. Cuando la nacionalización era inminente, el APRA optó por hacer público un comunicado de claro tinte oportunista, el cual decía que apoyar a la nacionalización era más que una reorganización de la universidad. Inicialmente las comunidades campesinas se opusieron a la nacionalización, acudiendo que se les estaba expropiando su universidad, pero en realidad los únicos perdedores eran los dueños considerados en la escritura pública de la Constitución número 371. En conclusión, la Universidad de Comunal solamente tenía el nombre, porque quienes la dirigían pertenecían a la clase pequeña burguesía foránea y local, representada por el APRA, con diferentes aspiraciones ajenas a las del campesino. Es necesario aclarar que la universidad, al nacionalizarse, no fue expropiada a las comunidades, como en alguna ocasión lo diera a entender Elías Tacunán Caguana. La lucha interna del APRA y la salida de Pulgar Vidal. Aquí nos menciona que la nacionalización necesariamente implicaba una posterior reorganización. El APRA, para que maneje la universidad, se resistió a dejarla por muchos años más, pero el cuestionamiento y la fuerza popular les era cada vez más hostil y frente a ello existieron dos posturas dentro de la crisis del APRA, los que sostenían que se mantenga el poder tal como estaba y los que sostenían prepararse para el poder de las nuevas condiciones, dado que la nacionalización era más que inminente, y optaron por la segunda. Como podemos ver, la salida del doctor Pulgar Vidal se da en la atmósfera de la traición de su entorno político partidario, su desprestigio administrativo frente a los estatus de gran intelectual, la conformación de una comisión reorganizadora desconociendo su autoridad y al estar perdiendo su universidad, haciendo que deje el cargo el 7 de noviembre de 1961. Comité Pro Nacionalización. A los estudiantes y al pueblo en general no les importaba impulsar la mencionada reorganización, puesto que en el fondo solamente consistía en una pugna de los apristas contra los apristas por la hegemonía del poder. A ello responde la renuncia del doctor Gotardo Agüero Jurado, catedrático de Biología de la UCCP, a la Junta de Catedráticos de la UCCP. En conclusión, al APRA solo le interesaba la reorganización, pero a la FEUC le interesaba un proyecto más ambicioso, en beneficio del pueblo, que era la nacionalización, y debía moverse en ese sentido. Aprovechando la coyuntura, si la universidad no se nacionalizaba, era en vano pensar en una reorganización. Lucha de todo el pueblo por la Universidad Nacional. Debemos seguir el ejemplo de los habitantes de Puno, Lambayeque, Loreto y Ancash, quienes han obtenido la creación de las universidades técnicas sostenidas por el Estado. Debemos asumir la actitud de los iqueños, quienes fundaron la Universidad Nacional, no habiendo permitido la creación de una universidad particular. Esto era lo que mencionaban los pobladores de Huancayo. El carácter de la clase de la prensa. El semanario local, El Tiempo, no fue una prensa neutral, por el contrario, fue una prensa decidida y comprometida, a diferencia de las otras, a participar sin medias tintas de la lucha que debería reivindicar al pueblo en su afán por recuperar la universidad que se le había arrebatado.
el emblema de la universidad y el legado Cerco Quijada. Las interpretaciones están hechas desde científicas hasta míticas, desde la trilogía inca, que es el cóndor, el puma y la serpiente. Bueno, el cóndor es mensajero de los dioses y de los espíritus, intercesor o intermediario, de Hanan Pacha, mundo de arriba. El puma simboliza la sabiduría, la fuerza, la inteligencia y el gobierno. Por esa razón, la planificación de algunas ciudades como el Cusco forman parte del puma. Finalmente, este representa el Caipacha, mundo de aquí. La serpiente representa el infinito para los incas, simboliza el Ucupacha, mundo de abajo, el mundo de los muertos. Estos tres animales están representados en el símbolo de la UNSP, la cabeza de un cóndor, un felino antropomorfizado, agarrando dos báculos, probablemente del puma u otorongo, y su respectiva cola. Finalmente, en su mano izquierda, uno de los báculos representa una culebra dirigida hacia abajo, el mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de abajo.